Si te parece, Lázaro, vamos a acabar el programa con unas frases de una muy interesante y profunda y larga entrevista que le hace la revista musical Rolling Stone a Silvio Rodríguez, ese gran trovador cubano y gran pensador sobre la realidad de Cuba y del mundo. El título que pone la publicación es muy interesante y sugerente. Dice: las revoluciones no son perfectas, son necesarias. Así es como titula, es una frase que él dice. Y dice, por ejemplo, cosas como: quienes las hacen, las revoluciones, son seres humanos como tú y como yo, que no son perfectos. Entonces, en una zona de la revolución, tú ves que ocurren maravillas y en otras están haciendo disparates. Él dice, bueno, en su sentido crítico, ¿no? de criticar las cosas mal hechas donde están. Y en relación a todo esto que hemos estado hablando, del bloqueo y de la guerra que sufre el pueblo cubano, dice: Cuba es un país que ha sido más que bloqueado, yo diría que torturado. Ha estado sometido a una tortura muy consciente, intencionadamente perversa por un imperio en decadencia, pero extraordinariamente poderoso, que tiene el control de prácticamente todo en el mundo occidental. Silvio Rodríguez. No, lo clavó. Es una realidad. Las palabras de Silvio hay que ponerle el cuño, ¿no? Porque da directamente en el blanco, como se suele decir. Efectivamente, Estados Unidos está como imperio que es, el imperialismo está en decadencia, tiene ansiedad y esa ansiedad está en la locura que vemos día a día, las pretensiones de restablecer un dominio geopolítico regional, de amenazar a todos y vamos a ver si hay cordura en alguien importante de esta administración para frenar esta escalada bélica que ya tiene varios escenarios, todos de una importancia cardinal en la política y en el comercio incluso internacional, y sobre todo que afecta directamente y puede hacerlo más a los pueblos. Es decir, que los que hablan de derechos humanos, pues, y tanto que utilizan esta expresión de los derechos humanos para atacar países, caso de Cuba, supuesta violación de derechos humanos, cuando ellos son los que violan los derechos humanos diariamente, los derechos humanos de la humanidad, ya no solo de un pueblo determinado, sino de la humanidad. Eso es hoy el imperialismo de los Estados Unidos, un imperialismo desatado, un imperialismo criminal. O sea, todas las acciones son acciones criminales, como hemos visto los bombardeos con misiles a lanchas, a embarcaciones pequeñas en el Caribe, violando el derecho internacional marítimo, violando los derechos, todos los derechos, los que hablan de derechos humanos, son hipócritas, son mentirosos y son, desgraciadamente, criminales. Pues aquí nos despedimos. Solidaridad con el pueblo cubano. Ahora, tras el paso del huracán Melissa, ya se están organizando campañas, hay que decir, las más importantes son las de dentro de Cuba, de mucha gente de la sociedad civil, de las instituciones. Ahí están los CDR, ahí está el Centro Martin Luther King. Había un mensaje muy bueno del grupo Buena Fe, enseñando algunas donaciones conseguidas precisamente para los pueblos, para la población del oriente cubano afectada por este gran huracán Melissa. Aquí nos despedimos. Mucha solidaridad con el pueblo cubano. ¡Abajo el bloqueo! Abajo el bloqueo. Hasta el próximo programa. Disparando